La actualidad informativa al instante y con la óptica profesional de Pablo y Lyndon San Martín Rodríguez. De lunes a viernes. Prensa Radial. Prensa Radial. SR Radio. Ecuasur 102.1. Más potencia en radio. En Prensa Radial presentamos Conexión Ciudadana. El análisis político del momento. Conexión Ciudadana. Seguimos informando a través de Prensa Radial, noticiero que se transmite desde la ciudad de Loja, provincia de Loja, República del Ecuador. Ya estamos con el doctor Giovanni Loaiza, con quien vamos a hacer información principalmente del tema electoral gremial del Colegio de Abogados de la provincia de Loja, pero antes de ello sí queremos consultarle al doctor Giovanni Loaiza las repercusiones, porque allí los gremios profesionales, como en este caso el Colegio de Abogados, tendrán que poner su punto de vista sobre el reordenamiento jurídico que necesita y requiere el Estado ecuatoriano en los actuales momentos, no solamente para juzgar la corrupción, sino también para que el andamiaje de la justicia, el tema de la judicatura, el tema de los juzgados, sea uno de los más coherentes de acuerdo a la evolución social del pueblo ecuatoriano dentro de la estructura del Estado. Y además de ello, también determinar cuáles son los mecanismos que tienen que irse construyendo para una posible construcción de una reforma constitucional profunda a la actual Constitución de la República del Ecuador. Señor doctor, buenos días, bienvenido a Prensa Radial. Primero, los temas que le abordé en este comentario, en este breve comentario. ¿Por qué es necesario que los profesionales en jurisprudencia y en derecho puedan establecer compromisos con la sociedad ecuatoriana y con el Estado de generar esa opinión serena y prudente para el Estado? Doctor, buenos días, bienvenido. Buenos días, Pablo, buenos días, Lyndon, buenos días a la ciudadanía. En realidad, lo que ocurrió recientemente con la cesación del Consejo de la Judicatura por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social era un clamor popular. Y era un clamor popular porque en el gobierno de Rafael Correa, lamentablemente se persiguió y se trató de eliminar a los gremios organizados, especialmente al Colegio de Abogados, tanto de la provincia como a nivel nacional. Y esto con el propósito de manipular, con el propósito de no tener tope para poder seguir manejando la institucionalidad del Estado y ponerla a su servicio. Yo creo que el respeto a la norma constitucional y a la norma jurídica debe primar y no debe estar bajo la tutela, ni bajo la orden, ni bajo la manipulación de ninguna clase política dominante que por el momento quiera utilizar la justicia en su beneficio, porque ocurriría lo que está ocurriendo. Vemos que después de esa década en donde se taparon procesos, en donde se dictaban sentencias desde las sabatinas, en donde con llamadas telefónicas lamentablemente sometían a los jueces que lo permitían también, y esto hay que decirlo porque hay muchísimos jueces que se quedaron callados frente a estos atropellos. Sin embargo, en Loja, por ejemplo, debemos rescatar la actitud del doctor Manuel Salinas, que fue uno de los primeros juzgados con la figura de error inexcusable por el hecho de haber aceptado una acción de protección constitucional que ponía un pare a este decreto 813, que lamentablemente se convirtió en una espada de persecución frente a los empleados y trabajadores que hacían oposición política al interno de la institucionalidad pública. En definitiva, yo creo que nosotros, como gremio, debemos volver a retomar esa fuerza de organización, debemos retomar esa posición de defensa tanto de los gremios, de nuestros agremiados, como de la sociedad en general, porque como abogados debemos convertirnos en la guía social que Loja y el país necesitan para evitar que esta clase de abusos se sigan propagando. Doctor, una situación, por ejemplo, el Consejo de la Judicatura estaría en la capacidad, no solamente jurídica, sino constitucional, de poder interpretar fallos que determinan o que dictan los jueces
en determinados procesos de la República del Ecuador, o es la Corte Nacional la que debería determinar si los fallos están apegados a debido proceso, apegados a cuerpos jurídicos existentes en el Ecuador, doctor? Aquí lo que ocurrió, mi estimado Pablo, es que lamentablemente, quienes compusieron o quienes los delegaron al Consejo de la Judicatura, lamentablemente no cumplían ni siquiera con los requisitos básicos para ostentar esta dignidad. Es el caso del ingeniero Subía, que fue delegado de la terna presidencial y que ni siquiera era graduado en Derecho. ¿Cómo puede una persona que no está preparada en el área interpretar normas jurídicas o imponer sentencias que favorezcan, en este caso, a un grupo dominante de la política nacional? Me pregunto yo. ¿Debería así la Corte Constitucional, como máxima instancia de interpretación jurídica constitucional, ser la que determine si esos fallos fueron o no en derecho? Pero también, y hay que decirlo, ocurrió lo mismo que en el Consejo de la Judicatura, que en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, es decir, la manipulación que desde el Ejecutivo se impuso en todos los poderes de la función estatal del país, determinaron que eso así ocurra sin ningún tipo de oposición, porque lamentablemente la Federación Nacional de Abogados en sus pugnas internas tampoco fue capaz de proponer alternativas válidas frente a lo que estaba ocurriendo. Pero sí había cómo proponer esas alternativas válidas, doctor, cuando había el tema de la opresión, de que nadie podía juzgar lo que interpretaba y determinaba lo que era el Consejo Nacional de la Judicatura, señor doctor. Ahí debemos de desaprender, yo creo, a ese silencio incólume o cómplice de los gremios, de los jueces, de los abogados incluso, sino más bien con actitudes valientes. Vuelvo y repito, como la de Manuel Salinas y otros jueces, que a nivel nacional son 238 jueces que fueron destituidos con la figura de error inexcusable, que no quisieron someterse a las órdenes o a las determinaciones que desde el sacrosanto Consejo de la Judicatura se impartían, pero ha llegado a su fin con esta decisión valiente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio, pero es hora de recuperar justamente esa sabiduría de no permitir que esto se vuelva a repetir y otra vez se ponga al servicio de los grupos políticos que en este momento dominan al país. Doctor, yo creo que la justicia debe mantener su espacio de independencia y sus fallos o sentencias judiciales deben estar apegadas a derecho y no a ninguna clase de interés, ni político ni de ninguna índole. Doctor Loaiza, pero para que no retorne estas anomalías o estos atropellos a la parte de cómo se interpreta la justicia en el Ecuador, es necesario observar y auditar lo que hizo la justicia en el Ecuador durante estos últimos 10 años. Por supuesto. Para poder indudablemente, y ese ha sido nuestro primer pronunciamiento, que vamos a convertirnos como colegio de abogados organizado, con representatividad y con credibilidad, en los veedores permanentes de que los funcionarios judiciales que salgan escogidos para cualquier cargo, sea jueces, secretarios, fiscales o auxiliares de la función judicial, sea su carpeta, su hoja de vida, sus conocimientos, su experiencia, quienes determinen su entrada en la función judicial, y no los clásicos amarres, palanqueos o compra de cargos, que es lo que se ha denunciado. Hay aproximadamente 1.300 denuncias respecto a esta clase de temas, y Loja no es la excepción. Y nosotros lo hemos venido manifestando, no ahora como candidato al Colegio de Abogados. Ustedes la reorganización de la Corte. Eso tiene que darse, y esa fue un punto que se trató ya en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que debe reorganizarse toda la función judicial, en este caso desde el Consejo de la Judicatura. Se va a revisar los concursos, inclusive que se dieron durante esta época, y en definitiva, pues tratar de en algo transparentar la elección y selección de los servidores judiciales. Doctor, pero para restablecer lo que usted manifiesta, estos pilares de la justicia, de cómo se debe de administrar y operar, ¿eso significa que el Colegio de Abogados entra directamente en lo que sería una campaña para determinar qué calidad de justicia es la que quiere el Ecuador? Por supuesto, y lo vamos a hacer, primero planteando desde
los colegios de abogados del país y de la Federación Nacional de Abogados del país un proyecto de reforma a la ley orgánica de la función judicial, que lamentablemente, inconsultamente, planteó que nosotros los abogados en libre ejercicio podamos ser revisados en nuestra conducta y penalizados desde el Consejo de la Judicatura. ¿Quién dijo algo cuando eso ocurría? Cuando a los colegas abogados son juzgados por falta de ética, son juzgados por falta de presencia en una audiencia, con cantidades enormes que realmente no responden a los intereses ni a los ingresos que como abogados en libre ejercicio tenemos. Entonces, ¿qué va a hacer usted con ese reglamento? Tenemos que plantear una reforma a ese reglamento y a la ley orgánica de la función judicial para que se permita primero nuestra independencia de acción, porque lo quisieron controlar todo. Doctor Giovanni Loaiza, ¿por qué un reglamento cuando hablamos que en el Ecuador hay los derechos de libertad de expresión y opinión y de libertad de justicia? Y si hablamos de libertad de justicia, ¿por qué un abogado en libre ejercicio, que no es funcionario, por supuesto, de la judicatura, tiene que ser observado su accionar cuando la palabra jurídica lo que determina es la grandeza de lo que es no solamente el constitucionalismo, sino también la parte de la doctrina jurídica de lo que ha sucedido en la historia de la República del Ecuador? Lamentablemente las actitudes fueron esas del gobierno anterior, de Rafael Correa, y usted recordará que estuvieron metidos en todas las organizaciones sociales, que nombraron funciones y funcionarios, porque no les llamo representantes, funcionarios de organizaciones paralelas, caso UNE, caso Colegio de Abogados, lo cambiaron con el Foro de Abogados, en donde establecieron que no es necesaria la organización ni la matriculación en los colegios profesionales para ejercer su profesión. He ahí lo que queremos marcar es la diferencia en un gobierno que ojalá nos dé oídos, nos abra las puertas y podamos sentarnos en una mesa de diálogo para establecer las condiciones en las cuales tanto los abogados en libre ejercicio como los empleados de las empresas públicas, privadas y demás puedan de una u otra forma defender la Constitución y la ley y no intereses grupales y mafiosos que lamentablemente quieren seguir imponiendo su verdad y que quieren seguir imponiendo su ley más allá de la Constitución y las normas que nos rigen a todos los ciudadanos. Eso significa, señor doctor, garantizar y luchar para que los cuerpos jurídicos consagren lo que sería el perfeccionamiento de una sociedad civil organizada. Por supuesto. Eso sería el Colegio de Abogados también. Por supuesto. Yo creo que el aporte que podemos dar, que debemos dar y que estamos en la obligación de hacerlo, desde nuestro juramento hipocrático que realizamos cuando recién recibimos el título de abogados, es luchar por la justicia, por la verdad y sobre todo someternos a las leyes en igualdad de condiciones con el resto de ciudadanos. Yo creo que el aporte que se ha dado, por ejemplo, en la ciudad de Loja, para evitar los abusos y excesos del poder, que se dan a todo nivel de gobierno. Mira, si no hubiera un profesional lojano brindado la posibilidad de que la jurisprudencia que se creó, que se descubrió, que en determinado momento los jueces reconocieron como válida, para evitar que 196 fotomultas que estaban fuera de ley sean penalizados ciudadanos comunes que a lo mejor desconocían del tema. Entonces ahí viene el aporte social que desde los profesionales del derecho tenemos que brindarle a la sociedad, la tutela efectiva de los derechos y garantías constitucionales. Pero esa tutela no tiene costo económico, sino más bien de consagrar que ese principio de inocencia pueda ser restablecido por una institución que en este momento, por ejemplo, ha castigado con el tema de las fotomultas, señor doctor. Pero para no alejarnos del tema, ¿cómo el Colegio de Abogados como sociedad civil organizada puede aportar que, por ejemplo, en la provincia de Loja, el tema jurídico del Estado ecuatoriano no sea violentado con interpretaciones dolosas simplemente porque hay órdenes ideológicas que se tienen que cumplir en determinados procesos, señor doctor? Sí, bueno, yo creo que en realidad ya esto demanda de la capacitación, de la preparación y del apego que como funcionarios judiciales tenemos que tener con la ley. Yo creo que no podemos someternos a ningún mando ni a ningún tipo de manipulación que desde el poder político se dé. Yo he dicho que un país, para que se perfeccione la libertad, para que se perfeccione la democracia, para que se perfeccione la participación, hay una institución que no puede ser controlada ni contaminada con el ejercicio político partidista, y esta debe ser la Corte Provincial, la Corte Nacional de Justicia, es decir, el tratar de que una justicia pueda actuar con libertad a través de sus operadores. Señor doctor, pero por ejemplo, ¿por qué el abandono de la lucha social en el sentido
de que estos conceptos de libertad sean los que determine no solamente la institución, sino la norma constitucional y el cuerpo jurídico secundario. Le hablo, por ejemplo, en el tema de Saraguro. ¿Por qué no el Colegio de Abogados abordó esta temática para determinar si verdaderamente eran terroristas o simplemente estaban ejerciendo lo que es el derecho constitucional? Porque ha habido despreocupación, ha habido despreocupación. Y eso, más allá de los personalismos, más allá de querer confrontar personalmente a quien estuvo al frente del Colegio de Abogados, sí ha existido despreocupación en ese sentido. Yo creo que desde nuestro colegio, a través de las mesas de conversación, de los foros permanentes que debemos mantener en cuanto a temas de trascendencia como este, que fue el abuso, la persecución a los contradictores políticos, la destrucción de las organizaciones sociales, deben ser temas que los debemos poner en la mesa de discusión de manera permanente para evitar justamente que esto siga ocurriendo y tratar de educar a la sociedad respecto a sus derechos. O sea, usted quiere volcar al Colegio de Abogados a los intereses de la colectividad en general para la discusión jurídica. Es una obligación. Yo creo que es una obligación que esa discusión entre profesionales, incluido con la sociedad, con los indígenas, con las organizaciones sociales, con las organizaciones gremiales, debe retornar al Colegio de Abogados y convertirse en lo que le dije hace un momento, en esa guía social que los ciudadanos necesitan para tener un ente independiente de defensa que pueda velar por sus intereses. Doctor, pero ¿por qué el Colegio de Abogados se torna interesante en ese sentido? En el sentido político, en el sentido de restablecer principios fundamentales de la humanidad. ¿Por qué se convierte en interesante para poder ir a una contienda electoral? Porque es la naturaleza misma, Pablo, de la creación de esta organización. Primero, velar por los intereses de los agremiados, hacerlos respetar, defenderlos, para evitar que ocurra lo que está ocurriendo. Que un portero de la judicatura de nivel primario pueda influir, sojuzgarlo o penalizarlo a un abogado en libre ejercicio, por Dios, porque tenemos que trabajar conjuntamente con el Consejo de la Judicatura y con los operadores de justicia, y no que exista esa división entre sus miembros o ese enfrentamiento o confrontación a la cual nos han llevado, haciéndonos creer que los abogados en libre ejercicio somos enemigos de los miembros del Consejo de la Judicatura o viceversa. Claro, doctor, aquí nos dice, por ejemplo, en las redes sociales, Carlos Augusto Ortega Silva dice lo siguiente: la falta de asistencia de un abogado que tiene en libre ejercicio es sancionada pecuniariamente, pero cuando un juez no asiste, nunca pasa nada de nada. Me pregunto por qué no son sancionados. Eso es lo que manifiesta don Carlos Augusto Ortega sobre este tema que estamos aquí. Bueno, yo creo que debemos dejarnos, eso se origina en el compadrazgo, en la amistad íntima que existe entre algunos administradores de justicia y jueces de la función judicial o funcionarios. Pero más allá de eso, los abogados, el Colegio de Abogados, en sus reclamaciones, debe hacerlo de manera conjunta, con representatividad, con credibilidad, ya que las reclamaciones particulares de Giovanni Loaiza, de Carlos Ortega o de cualquier otro abogado, lamentablemente no son escuchadas porque no existe un cuerpo colegiado con credibilidad que haga respetar los derechos y los intereses de los ciudadanos, en este caso los abogados locales. Claro, doctor, pero es algo interesante la pregunta que nos hacen en las redes sociales, y yo le consulto a usted. Doctor, sí, la lucha tiene que ser únicamente gremial de cómo se viene estructurando, cómo está operando la justicia, o es también el tema constitucional para garantizar esa independencia como poder del Estado ecuatoriano, el Poder Judicial. Y cuando hablamos de ello, no significa Corte Nacional de Justicia, sino Corte Suprema de Justicia, donde la supremacía esté bajo el orden y la tutela. Lamentablemente, Pablo, todo se hizo para imponer un régimen de dominio, de terror y de miedo, a tal punto de que todas las funciones del Estado, tanto el Consejo de Participación Ciudadana, la función judicial, la misma Asamblea Nacional, tú sabes cómo respondía a los intereses de Rafael Correa y de su grupo de dominio, sin ni siquiera darle ámbito a la discusión. Se vio con la vinculación el Tribunal Electoral, el Tribunal Supremo Electoral, más allá de convertirse en un garante
de las elecciones y de la voluntad del pueblo, se convirtió en un ente de dominio y manipulación para poner incluso las autoridades locales que ellos querían. Y eso está saliendo a la luz, a tal punto de que inclusive el régimen o el triunfo de Lenín Moreno se puso en tela de duda por parte de uno de sus mismos funcionarios que dijo que en realidad no ganaron elecciones. Entonces, todo eso, todas las funciones del Estado deben gozar de independencia para nosotros tener la seguridad jurídica garantizada en el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador y evitar de una u otra manera que los excesos del poder vuelvan a replicarse. En ese sentido, yo sí le hago un llamado a los ciudadanos, a los periodistas, que juegan un rol fundamental en la conducción social, para que nunca más permitamos que los excesos del poder político se pongan de manifiesto y a lo mejor vuelvan a manipular las funciones del Estado. Cada una de las funciones del Estado deben tener la independencia para actuar y de esa forma garantizarnos a los ciudadanos un ambiente de paz, de libertad y de democracia. Doctor, para ir finalizando la entrevista, ¿usted se está organizando su lista para participar en el Colegio de Abogados o ya inscribió lista, señor doctor? Estamos inscritos. Hemos aceptado las condiciones de un tribunal electoral imparcial, en el mismo que lo compone el doctor Freddy Aguilera, el doctor Luis Empértegui y la doctora Sandra Jiménez, quienes han llamado a un proceso electoral. Abogados por el Cambio lo que ha hecho es nombrar su lista, inscribirla bajo los requerimientos de este tribunal para garantizarles a los abogados en libre ejercicio, más allá de cuotar o más allá de estar al día en sus cuotas económicas, ejercer un derecho constitucional, porque no podemos someternos a las reglas de quien durante 10 años, lamentablemente, ha estado frente al Colegio de Abogados y su labor, más allá de personalismos o más allá de vanidades, no ha respondido a los intereses de la clase del derecho, razón por la cual nos hemos visto en la necesidad de autoconvocarnos a participar en un proceso electoral, y serán ellos, los abogados, los ciudadanos, los abogados en libre ejercicio, los empleados públicos y privados, quienes acudan a legitimar este proceso electoral y de esa forma recuperar la institucionalidad en primer lugar, que está en tela de duda, porque ni siquiera el Colegio de Abogados consta en la plataforma de organizaciones sociales a nivel del país, es decir, no está regularizada su presencia, su inscripción, su funcionamiento. Es claro el decreto presidencial 193 emitido por Lenín Moreno, cuando dice que para normar la jurisdicción, para nombrar la institucionalidad de una institución cualquiera, en este caso el Colegio de Abogados, lo que tiene que hacer es reinscribirse en la plataforma de organizaciones sociales cumpliendo ciertos requisitos que no se lo ha hecho. ¿Y sabe por qué no se lo ha hecho? Porque lamentablemente, lamentablemente, porque en el Colegio de Abogados se está tomando decisiones de manera unilateral. 4 de los miembros del directorio le han renunciado ya por falta de llamado para la toma de decisiones al interno del Colegio de Abogados, razón por la cual algo está sucediendo. Y me preguntan muchísimos abogados jóvenes, en este proceso electoral vamos a votar los que no estamos inscritos en el Colegio de Abogados. En este proceso electoral, si no estoy igual, ¿puedo votar? Por supuesto, porque es un derecho constitucional, que va más allá de un reglamento doméstico que lamentablemente no está acorde con la nueva Constitución. Con este reglamento es el que se viene actuando, Pablo. Sí, pero sí podría, con este reglamento, doctor, que fue hecho el 2002 y que no está acorde. Rómulo Salazar, si no me equivoco. Rómulo Salazar. Exacto. Y lamentablemente ni siquiera eso se ha hecho. Ni siquiera actualizar el reglamento y el estatuto del Colegio de Abogados para que norme un proceso electoral con transparencia. Si no me equivoco, por ejemplo, el reglamento o el decreto del presidente Lenín Moreno obliga, por ejemplo, al Colegio de Abogados de la provincia de Loja a reinscribir, pero bajo la perspectiva de lo que dice el documento o el decreto del presidente Moreno. Por supuesto. Entonces yo creo que resulta interesante. Incluso allí podría Lindon y este servidor ir al sufragar, ya sea en favor suyo o en favor de otra. Quedan invitados, Pablo, Lindon, más allá de personalismos, lo nuestro es el inicio de una lucha colectiva para recuperar la institucionalidad gremial, que va más allá de intereses personales, y hemos tenido que asumir esa responsabilidad, primero a pedido de la Asamblea,
y porque la gente nos conoce que no renunciamos jamás a retos que nos impone la vida y el destino, porque tenemos que seguir en esa perspectiva, tratar de que la institucionalidad pública, fácil sería no hacer nada, quedarnos en la casa y dejar que el Colegio de Abogados continúe como está. Yo creo que ningún abogado va a irse a igualar en las cuotas para poder participar en un proceso electoral llamado al apuro, después de un año de prórroga en funciones, sin ningún tipo de consulta a nadie. Eso es lo que molesta, el abuso frente a un gremio que lamentablemente ha estado abandonado y que se activa 2 veces al año. La una para el proceso eleccionario y la otra para Navidad, dizque entregar un agasajo, que lamentablemente nada tiene que ver con la función de que como gremio tenemos que hacer frente a los abogados y frente a la ciudadanía. Doctor, usted ha conversado con los abogados que se ubican en Calvas, en Macará, en Sosorangas. Por supuesto, hemos viajado a invitación de los abogados de Cariamanga. Tenemos una cita también el próximo día jueves, lamentablemente los tiempos son cortísimos, es lunes, martes y miércoles el tiempo de campaña electoral. El día jueves ojalá podamos reunirnos con alguien de la provincia, especialmente en los sectores donde se aglomeran mayor cantidad de colegas, Catamayo, Gonzanamá, Calvas, Macará, y de esa forma, fíjate Pablo, qué interesante tu pregunta. La ley de la Federación Nacional de Abogados manifiesta claramente que el Colegio de Abogados Provincial deberá crear los colegios de abogados en los cantones donde se amerite y exista un número necesario para poder formar una directiva. ¿Cuándo se los ha tomado en cuenta los abogados de la provincia? Por eso la falta de credibilidad, por eso la falta de unidad y por eso la falta de respaldo de la directiva actual, que lamentablemente ha puesto la institucionalidad al servicio de los personalismos y las vanidades. Doctor, finalmente, por ejemplo, en el tema electoral, ¿cuál va a ser el trabajo que ustedes desarrollen para que el abogado que está en Macará, que está en Cariamanga, que está en otras ciudades de la provincia, puedan salir a votar ese día del proceso eleccionario, doctor? Bueno, el permiso? ¿Van a solicitar el permiso? Por supuesto, el Tribunal Electoral ha solicitado ya a la judicatura local, en este caso, el permiso necesario para los abogados de la provincia para que acudan a participar en este proceso electoral. Yo creo que no podemos estar inertes frente a lo que está ocurriendo. Necesitamos recuperar el Colegio de Abogados y ponerlo al servicio de los socios y de la ciudadanía. No hemos tenido capacitación, no hemos tenido servicios sociales, sino que me diga alguien que está escuchando y que llame a este medio de comunicación, estamos prestos para responder a sus preguntas. Necesitamos convenios con universidades tanto del país como del exterior para que nuestros abogados se formen de mejor forma. Mira que el Foro Lojano aún continúa, digo aún por la crisis que lamentablemente vive la Universidad Nacional de Loja, pero aún se imponen con su conocimiento y preparación a nivel nacional, a tal punto de que tenemos en este momento la presidenta de la Corte Nacional de Justicia, claro, Lojana, que le va a tocar conocer el y han habido muchísimos, el economista Rafael Correa, claro, Delgado. Y han habido muchísimos abogados que han dado lustre y prestigio a las instituciones educativas de Loja, y eso hay que seguirlo manteniendo. ¿Cómo? Organizándonos, luchando, creando ese poder de gestión que otrora tenía el Colegio de Abogados y que lamentablemente por este tiempo ha permanecido abandonado. ¿A quién le toca hacer el padrón electoral? ¿A usted, señor doctor, o al Tribunal A ver, Electoral? aquí hay otra cosa, al Tribunal Electoral, pero debo manifestarlo, que nosotros para tener conocimiento pleno del número de agremiados, en primer lugar, o quienes están al día en las cuotas, hemos enviado un oficio, y eso molesta a Pablo, al doctor Paulo Arrobo Rodríguez, con la firma de 250 colegas abogados que están interesados en este proceso. ¿Y sabe cuál ha sido la respuesta? Ninguna. Nos ha obviado, nos ha irrespetado, no nos ha contestado. Y esto no lo venimos haciendo de ahora, porque la ley de la Federación Nacional de Abogados también nos faculta a ser fiscalizadores permanentes de nuestra organización gremial. También le hemos enviado un oficio en el sentido de que nos informe el estado del convenio de comodato con el señor Marlon Aguirre, propietario de las canchas sintéticas que funcionan en el Colegio de Abogados en Jipiro. Tampoco nos ha contestado. Entonces, esa ha sido la mística, esa ha sido la óptica, esa ha sido
la función que ha cumplido el Colegio de Abogados y que lamentablemente, vuelvo y repito, más allá de entrar en confrontaciones personales, lo que queremos es lograr la unidad y la consolidación de un gremio que debe estar al servicio de los ciudadanos y de sus agremiados, en este caso los abogados y abogadas lojanos, razón por la cual les hago una invitación este viernes 22 en el Consejo de Participación Ciudadana desde las 8 horas hasta las 18 horas. El Tribunal Electoral del Colegio de Abogados de Loja estará ahí para receptar vuestra voluntad y ojalá que podamos apoyar las listas A. En este caso la preside Giovanni Loaiza, está compuesta por Fausto Moreno, está compuesta por el doctor Alfredo Zúñiga, está compuesta por el doctor Loján, y así, en definitiva, hemos tratado de inmiscuir abogados de la función judicial, de la fiscalía, de libre ejercicio, para que de esa manera nos interesemos y no permitamos que esto continúe como está. Perfectamente, nada más y nada menos que la verdad, señor doctor. Muchísimas gracias por haber estado en Prensa Muchas gracias, Pablo, y ojalá tengamos esta clase de espacios para poder conversar con la ciudadanía. Siempre a las órdenes, el tema jurídico y también el tema de gremial siempre será el horizonte de Prensa Radial y de Ecuasur y también de SR Radio. Seguimos informando a través de Prensa Radial. Nos vamos a ir a una pausa comercial y retornamos con más informaciones. SR Radio.